Y nuestro momento favorito siempre es cuando abrimos conversaciones poderosas con nuestros invitados. Hoy tenemos uno de los actores más queridos, más reconocidos, más versátiles, además de la televisión, pero también del teatro, donde yo creo que siempre nos sorprende. Así que pues vamos a hablar con él de todos estos temas. Tenemos con nosotros a Jon Alex Toro. Un aplauso para él. ¡Epa! Hola, vete para acá, vete para acá. Hola. ¿Qué más? ¿Y tú? Bien. ¿Cómo hace Jon Alex para que no le pasen los años, únicamente la luz? Es que está igualito desde siempre. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Eso de alguna manera me perjudica por el tema del casting porque cada vez mayor, pero cada vez menor al mismo tiempo. Estoy como el caso de Benjamin Button, ¿no? Retrato de Dorian Gray, una cosa parecida. Pero ¿corresponde a hábitos de vida o es genética? Sí, un poco. ¿Sí? En el presente sí. En el presente bastante y O sea, también que en el mi pasado, madre tiene 76 años, cumplió este año y no parece tampoco. Es cosa de buena salud y tal. Entonces, esperemos que eso siga siendo así, se mantenga. Jon Alex, estaba ahí leyendo pues un poco de tu biografía y me apareció un dato que no lo recordaba y era, ¿tú comenzaste con NN? ¿Esa fue tu primera aparición? Yo creo, sí, mi primera aparición en televisión fue NN, que era yo creo que hay mucha gente que no recuerda que era NN, una fabulosa comedia colombiana que escribía y protagonizaba a Germán Escayón. Claro. Una especie, una cosa muy chaplinesca con un personaje muy, muy bogotano, Nerón Navarrete, y estudiando en la Escuela Nacional de Arte Dramático, alguna vez convocaron. Hacían una versión, NN tenía una situación en un teatro, entonces trabajábamos en el Teatro Colón, muchos actores haciendo una versión de Romeo y Julieta que protagonizaba él. Ajá. Sí. Me imagino, yo no, pensé que incluso era antes, pero es que tú bueno, estabas muy chiquita cuando hicimos NN, tú sabes que no, tú sabes que no. Pero bueno, pero gracias. Exactamente. El teatro siempre ha sido una constante. Para Jon Alex creo que es donde más lo hemos visto mucho en televisión, pero también ha hecho mucho teatro siempre, porque es que ahora vemos que muchos actores están haciendo teatro y eso lo celebramos, aquí les damos siempre espacio para hablar de las obras que hay, pero si hay alguien que relacionamos con el teatro, pues yo creo que tú estás ahí como en ese top of mind. Sí, esa es la línea como transversal de mi carrera, ¿no? Está ahí permanentemente y es como la base fundamental, porque además en el teatro no hay que pedir permiso para hacer ningún proyecto, realmente hay que atreverse y no depende tanto como el cine o la televisión de otros factores donde tú presentas una audición, te escogen o no te escogen y hay muchas cosas que puedes hacer en teatro que en televisión o cine no podrías hacer, por ejemplo, por el tema del casting o la apariencia. Y sí, y en teatro el casting o la apariencia no afecta. Existe mucho más, digamos, esa licencia de que hay una frase de Borges con respecto a Shakespeare que dice que Shakespeare fue actor también y jugaba a ser otro con una audiencia que lo tomaba por ese otro. Es decir, hay como un pacto entre uno y la audiencia de vamos a plantear este juego y vamos a dejar que la imaginación nos lleve tan lejos como podamos. No existe necesariamente el tema de la verosimilitud anclada a la realidad que tiene el cine o que tiene la televisión. Bueno, sí, porque en la época de Shakespeare los hombres eran las mujeres. Exacto, ¿no? Y Asia era aquí, África de este lado solo con enunciarlo, no había necesidad de tener grandes escenografías en ese escenario inglés. Como las reglas del juego es, exactamente, vamos a comernos el cuento. Solo tiene mucho la impro, por ejemplo, ¿no? Y hace poco leía un artículo de un actor radicado en Chicago que decía que él se había metido a hacer teatro de impro precisamente porque había papeles que podría arriesgar en ese espacio que nunca le darían en los otros dos, como mencionaba antes. Claro, pero además de toda la preparación, porque además ya contabas que estudiaste teatro, actuación, de verdad, no en una casa o estudio o algo así, sino digamos como profesión. Además, siempre he destacado que eres un actor muy físico. Uno ve una obra donde esté Jon Alex, no sé si ustedes han tenido el placer, pero realmente ese cuerpo se mueve, baila, se transforma, nunca se cansa, asume muchos retos. Me hace reír porque me hace pensar en mi amigo Manuel Orjuela, que es director, que mamamos gallo con ese término de ese cuerpito de teatrero. Pero es que es como un cauchito, pues tiene la capacidad. Sí, a mí me atrajo desde siempre ese tipo de actuación y tengo una fisonomía que me beneficia en ese sentido, digamos. Pero eso también es disciplina y entrenamiento. Sí, también, se requiere, digamos, un trabajo físico permanente que le permita a uno estar elástico, estar fuerte, hacer cosas repentinas. Pero mira que es que la actuación, por ejemplo, yo hasta hace poco trabajaba en la Javeriana en artes escénicas y la carrera tiene varias clases que tienen que ver con lo físico. Hay danza, hay yoga,
hay entrenamientos como los que dicto yo, que uno se llama el método Suzuki, el otro se llama Viewpoints, hay acrobacias, hay malabares, pero Stanislavski a principios del siglo pasado planteaba que el actor debería hacer todo eso, no solamente para hacerlo sobre la escena, sino porque eso le enseña a la mente a ser muy resuelta, a hacer cosas rápido y sin pensarlo mucho. Y hay giros emocionales dentro del mundo de la actuación, en los textos, digamos, en los grandes textos dramáticos y contemporáneos que requieren que uno sea muy resuelto, muy rápido y no lo piense, porque si uno se pone a pensar, ahora viene el momento de quiebre del personaje, nunca lo logra. Es como pararse al pie del trampolín y si uno le dice, tírese cuando le diga 3, porque si no le tira, ahí se demora toda una eternidad. Pero entonces en ese sentido, estas técnicas pues deberían servirle a todo el mundo para la vida misma. Sí, claro, son técnicas para la mente, es entrenamiento para la mente del actor a través del cuerpo. Yo por ahí alguna vez en mi vida intenté hacer Suzuki y es casi como un arte marcial. Sí, está inspirado en artes marciales. Sí. Me acuerdo que era como con los brazos muy rígidos y como unas patadas. Sí, y con un entrenamiento muy rígido de la parte baja del cuerpo. Entonces uno, claro, lo asocia con el cuerpo de manera inmediata. Cómo el cuerpo se conecta con la mente de esa manera que tú me expresas. Y por último, digamos, y eso es parte de mi aprendizaje a través de los años, yo conocí ese método en el año 97, lo que más beneficia es el trabajo vocal del actor sobre el escenario. Digamos, que la voz tenga la potencia que no necesariamente lo hace excederse en la proyección y que lo hace gritar, sino que llega, digamos, a diferentes puntos del auditorio, bien sea con ayudas tecnológicas, micrófonos o amplificaciones, o sin ellos también. ¿Tiene que ver con la postura? Tiene que ver con la postura, tiene que ver con los apoyos también en la respiración a la hora de hablar, beneficia el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo. Vio, Carlitos, vamos a hacer el Suzuki. Sí, por supuesto, vamos a hacer un par de trabajos sobre el método Suzuki, exactamente. Pero sí, para mí el teatro, digamos, es obviamente una pregunta tan grande que cada vez me enseña más y nunca se cansa uno de aprender y el camino se hace cada vez más extenso con esa carrera 30 que ve uno aquí en el video, pero es cada vez más interesante. Pero además también me parece que te has atrevido a hacer teatro diferente. De todo un poco, ¿no? Eso es verdad. Digamos, tampoco te da miedo hacer un teatro más comercial y a veces uno más profundo, reflexivo, doloroso. Eso es verdad y además hace parte de mi transformación, porque también fui un fuerte militante del teatro más panfletario, artístico, entre comillas, un poco más extraño y raro para atraer un tipo de público. Digamos que es un tipo de teatro que está más volcado como hacia los mismos colegas, donde hay especialistas y dirían si está bien, si no, si la aplicación de la técnica es correcta, etc. Porque también haciendo una cosa un poco bluff entre los pseudointelectuales. Obviamente, ¿sí o no? Obviamente. Y de repente, desde hace, varios años realmente, recuerdo que la primera vez que fui a hacer un espectáculo al Teatro Nacional La Castellana fue con Fanny Mickey, se llamaba Enséñame a vivir, una versión de un texto, originalmente una película que se hizo obra de teatro en Broadway que se llamaba Harold and Maude, y a mi amigo Manolo, que era quien hacía el casting, le sorprendió mucho que yo me emocionara tanto por haber pasado ese casting, porque él pensaba que yo tenía como cierto desprecio por ese tipo de obras, y era verdad hasta un momento en mi vida. ¿Y qué te cambió? ¿Cuál fue el chip? Porque hay un público que no va hacia el centro de la ciudad y hay que ir a buscarlo, entonces ahora voy como emigrando de teatro en teatro y cada vez voy más al norte. Ya he ido hasta el Julio Mario, ahorita estoy en el Patria en este momento, pero he entendido también que la calidad del espectáculo que uno le entrega al espectador no necesariamente tiene que ver con que sea más o menos artístico, más o menos entretenido, más o menos comercial. Debe tener la misma depuración independientemente del tipo de texto de historia que uno esté contando. Entonces digamos que en los últimos 2 años, además también de la mano de Dago García, de sus textos y sus producciones, he entrado en un circuito que es mucho más entretenimiento puro, mucho más ligero y comercial. También, pero claro, ¿por qué no? Por supuesto. Cierto, pero es que a veces hay una resistencia y hay gente que cree que lo comercial no es importante, no es necesario o no es inteligente, y yo creo que no. No, y mira que además, digamos, la carrera que yo he desarrollado ha sido una carrera que ha sido consecuente con lo que se me ha venido planteando. Entonces sí, yo he tenido unas pretensiones intelectuales y artísticas que en muchas ocasiones he podido completar y llevar espectáculos a lugares donde no habría sospechado que habría podido ir, pero también me plantea a veces, ven a teatro en estos teatros como el Patria, la Castellana, la 71, que tienen unos públicos muy fieles, que no van al otro tipo de teatro y donde la carrera también se enriquece muchísimo. Particularmente, además, habiendo querido destacarme como un actor dramático, tengo mucho éxito como actor cómico. Ah, sí, no, la comedia también ¿Cómo puedo luchar contra eso si es la carrera que se me plantea? Vamos a hacer una